Javier Iguacel, Guillermo Dietrich, Mauricio Macri están en la mira de la justicia por la causa de los peajes, pero cuando decimos causa de los peajes, ¿a qué nos referimos? Vamos a presentar a nuestros invitados. Está Sofía Caram, que es periodista de Página 12, gracias Sofía, y está también Ricardo Lasca, que es coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. A ver, Sofía, la causa de los peajes, ¿no? Es una causa que se está investigando de hace mucho tiempo y ya hay imputados. Hay dos causas. Una en la que sí hay imputados, que es la causa por los corredores viales. Son 7 corredores viales con varias rutas que abarcan a 11 provincias argentinas que estuvieron operando sin los contratos vigentes durante 2 años. Varias empresas, distintos holdings, con empresas que funcionaron durante, insisto, 2 años con contratos totalmente vencidos. Sofía. En esa causa sí hay imputados. Juez Casanelo, el fiscal Tayano. Los imputados son Dietrich e Iguacel hasta el momento. La otra causa, que para mí es la más grave de todas, ¿De Canicoba Corral? la instruye Canicoba Corral, el fiscal es Stornelli, y ahí todavía no hay imputados, que también es curioso esto. Porque el fiscal Stornelli emitió un dictamen, abrió la investigación, pero fue muy tímido y no hay imputados. Vos fuiste una de las personas que realizó la investigación en relación a este tema. Te quiero preguntar qué es lo que más te llamó la atención. O sea, además de esta particularidad que recién mencionás de que no haya imputados en una de esas dos causas, ¿qué entramado de lo que vos analizaste e investigaste fervientemente te es más chocante? Mira, lo que descubrimos y que publicamos hoy en Página 12 es inaudito. Hay 2 informes en el año 2015, con distancias de algunos meses nada más, antes de que asumiera el gobierno de Mauricio Macri, que dan cuenta de las enormes irregularidades en las que funcionaba la empresa Ausol, Autopistas del Sol Sociedad Anónima, que es la concesionaria de la Panamericana. Este informe lo hizo el ex OCOVI. El OCOVI era el órgano de control de los corredores viales, es decir, el organismo estatal que debía controlar cómo funcionaban las concesiones. ¿Qué es lo que hace el OCOVI? El OCOVI le informa a la Dirección Nacional de Vialidad, es decir, a su autoridad competente, que lo que estaba haciendo Autopistas del Sol era realmente un desastre, casi un desfalco. Habla de evasión impositiva del impuesto a las ganancias, una evasión millonaria. ¿Cómo la hacía? A través de mecanismos de remisión de dividendos de manera oculta. ¿Qué hacía, por ejemplo? Ausol contrataba, según este informe de Locovi, que es lo que descubrimos ahora y que publicamos hoy, Ausol contrataba a su propia controlante, Abertis, que era la controlante española, es una empresa constructora muy poderosa de España, para, por ejemplo, capacitar a su propio personal. Entonces pagaba 180.000 millones de dólares por 15 años, es decir, hasta que se termine la concesión, para capacitar a 11 personas. Claramente era un dibujo para de esa manera remitir al exterior dividendos y no pagar el impuesto a las ganancias. ¿La existencia de obras incumplidas también? Obras incumplidas, evasión impositiva, endeudamiento temerario, dice el informe de Locovi. Y lo que dice Locovi es: de ninguna manera se le puede dar a Ausol lo que está pidiendo. ¿Qué era lo que pedía Ausol en ese momento? Un detalle entre paréntesis que no es menor. Uno de los accionistas principales de Autopistas del Sol, Sociedad Anónima, era SOCMA, el grupo Macri, Sociedades Macri, empresa del presidente de la Nación. Insisto, esto antes de que asuma el presidente Macri. ¿Qué es lo que dice Locovi? Lo que le dice a la autoridad competente es: de ninguna manera le pueden dar 500 millones de dólares en reconocimiento en calidad de inversiones no amortizadas, como está pidiendo la empresa. De ninguna manera le pueden renegociar el contrato sin licitación. Bueno, nada de eso pasó, sino todo lo contrario. Lo que nosotros descubrimos ahora es: metieron abajo de la mesa esos 2 informes. El gobierno de Mauricio Macri, cuando asume, con Javier Iguacel a cargo de Dirección Nacional de Vialidad, no hace caso a esos informes de Locovi y le da absolutamente todo a la empresa. Ahora, Sofía, lo que investiga Canicoba Corral es fraude al Estado. Fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública. Los delitos todavía no están especificados tampoco, porque como la causa está en una etapa inicial y no hay una imputación concreta, el fiscal tampoco habló de delitos concretos. Pero sí podría ser fraude al Estado, sí podría ser negociaciones incompatibles como mínimo. Perdón, y exacciones ilegales podría llegar a ser también, porque hay tarifas. Y abuso de autoridad. Claro, porque Abuso de autoridad, las tarifas carecen de todo fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte. O sea, hay muchos temas, más todo lo que dice ella y lo que hay que agregar, ¿no? Porque está el tema del puente Rosario-Victoria, que es otro escándalo, el tema de la ruta 12 y 14 del Mercosur, que es un contrato aparte de las concesiones viales. En fin, esto da para realmente escribir un libro de terror, porque ni siquiera consideran la cantidad de gente que se mata en las rutas. Hay 7.000 muertos por año, 120.000 heridos.
no les importa nada. Y hay un negociado fenomenal atrás que se inició en la década del 90 y que con este gobierno realmente se ha recontra generalizado. Te ¿no? agrego algo importante. Lo que se está investigando en términos global, sobre todo los peajes de las autopistas Panamericana y Acceso Este, es si hubo un direccionamiento específico en favor de una empresa de la cual el presidente tenía acciones. El presidente, además, Pero discúlpame, ¿ese beneficio eran de empresas constructoras? No. La empresa, la empresa Usol, Autopistas del Sol, obtiene la renegociación del contrato hasta 2030 sin llamado a licitación como establece la ley, por decreto. ¿Y quién firma el decreto por recomendación de Laura Alonso? Gabriela Michetti, porque el propio Macri si no iba a estar renegociando por decreto un contrato de una empresa de la cual él era accionista. Las acciones recién se venden a mediados de 2017 y se dispararon un 400%. ¿Por estas causas Mauricio Macri puede llegar a ir preso? Yo creo que sí, no cabe duda, porque estamos hablando primero de concesiones viales y de caminos que son de dominio público de todos nosotros y que representa una verdadera estafa vial. Esto es una estafa vial por no aplicar la palabra robo, que suena que es lo mismo. Hay malversación de fondos, hay tarifas, repito, ilegales que violan la ley de peaje, todos los perjuicios sociales y económicos que ha generado este impuesto al tránsito que afecta no al usuario vial, sino a toda la comunidad en su conjunto, porque este falso peaje, que actúa como un costo o como un nuevo costo, como un cargo económico, se traslada al costo de transporte y por ende a todos los precios de la economía nacional. Ricardo, este gobierno fue quien amplió la hora pico también. Cada vez hay ganancias espectaculares, son aumentos encubiertos porque agregaron las 4 franjas horarias, que es un disparate. Hay una hora más cara que la pico, que la congestión. Cobran hora pico, no pico en ambos sentidos. Cobran hora pico en los fines de semana y feriados. Eso es increíble. Hora Bueno, pico los no fines de levantan semana las también. barreras. Ya sino- no hay hora no pico. Claro. En realidad, todo Claro, aparte es no hora levantan pico las para barreras, arriba. que era un derecho que teníamos por cuando era algo lógico. Uno paga para tener fluidez en el tránsito. Entonces, por eso, cuando había congestión, se levantaba la barrera, inclusive para evitar un choque en cadena o alguna tragedia. No, ahora nos quitaron ese derecho. Y hasta amenazan, yo he visto los carteles que amenazan a los usuarios con iniciarles algún tipo de acciones si tocan la bocina por... No, y multas al que no paga, porque hay un decreto, el mega decreto de Macri, que ahora el no pago de peaje, porque uno tiene derecho a decir, mire, no me gusta el servicio, no voy a pagar. No, ahora nos castigan con multas de hasta 15.000 pesos como una falta grave de tránsito, como si uno estuviera manejando drogado o alcoholizado, porque yo me niego a pagar un servicio que no me brinda. Volvamos Cuando al principio, ¿de quiénes son? renegociaron el contrato, Vamos de vuelta al Bueno, principio. Autopistas del Sol es un holding empresario, era la controlante Abertis, como te digo, la española, y la acción, parte de las acciones las tenía el grupo SOCMA. Se fue desprendiendo de las acciones con el tiempo hasta quedarse con un 7%, que eso fue lo último que vendió después de que Macri, un año y medio después, asumió la presidencia. Después está Acceso Este, que tiene la misma controlante, o sea que básicamente son los mismos. Y son los dos principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, claro. o sea, Sofía. imagínense la negoción. Vos recién decías que habían hecho que la vicepresidenta firmara un decreto para guardar de alguna manera la forma. Yo, una duda quizá chiquitita, ¿esperaron que se fuera de viaje el presidente para meter ese decreto o fue... La verdad que no lo sé. Porque a veces puede suceder que como para... No, fue porque recomendación. evidentemente hay decretos que solamente... Digamos, el presidente no puede no firmar. Para que no quede el presidente puede. ahí en la firma. Claro, pero en teoría un decreto Claro. lo firma siempre la máxima autoridad que Sí, está presente en el pero país. en este por caso eso. hubo recomendación de la Oficina Anticorrupción. O sea, lo único que llegó a hacer Laura Alonso fue decir, bueno, de alguna manera, para que no haya incompatibilidad de intereses o conflicto de intereses. Es decir, que firme llegó el a decreto pronunciarse Michetti. anticorrupción Sí, sobre el tema. No, y lo peor, exactamente. si me permitís, lo que mencionaba ya recién, los contratos que están vencidos, que son la mitad de las rutas concesionarias nacionales, que son estratégicas para el desarrollo del país, que son de dominio público, encima están cobrando en forma indebida, con un contrato vencido. Hay un señor con un antifaz que le dice, o paga o no pasa. ¿Cómo no pago? El camino de dominio público. Y pago impuestos a los combustibles, tasas viales, contribuciones. Es una estafa. Es increíble que inclusive las comisiones de transporte, de obras públicas, en mi propio Congreso, no tomen medidas o tomen en cuenta este tema. Una Es cosa gravísimo. muy importante. Vos preguntabas por la acción de la Oficina Anticorrupción. Estos informes que hoy publicamos en página 12, además de haber el OCOBI remitido, que dicho sea de paso, un órgano de control que el gobierno de Macri eliminó. O sea, ahora quedó bajo la órbita de vialidad y quedó prácticamente disuelto. O sea, un control estatal más que fue eliminado. El OCOBI además le avisó, corrió vista a la Unidad de Información Financiera y a la AFIP. La UIF de Federici y la AFIP, en este caso, bueno, con las autoridades en su momento cuando recién asumieron, no hicieron nada.
No, igual- o sea, las mismas, ¿Sabés qué me llama los la mismos atención de lo que vos organismos decís? persiguieron a otros grupos empresarios. Sí, en este caso no se incluido hicieron. este. Pero te digo lo que me llama la atención, que uno lo deja pasar porque ya Laura Alonso, qué sé yo, Sí. resulta Sí, sí. noticia por todo lo que no tiene que ser noticia. Que Laura Alonso le aconsejó, o sea, se supone que ella, como representante más importante de una oficina anticorrupción, debiera investigar, denunciar, aunque ella ha dicho que no denuncia al gobierno de Mauricio Macri y demás, no aconsejar cómo hacer y cómo firmar un decreto. Lo dijiste al pasar, por supuesto, pero Sí. es llamativo. Digo, Laura Alonso acá también termina jugando Sí. un papel importante. Para mí lo más llamativo de todas maneras, más allá, porque el papel de Laura Alonso la verdad que ha sido similar en casi todo, es el papel de los organismos de la AFIP, insisto, por la evasión impositiva que se estaba denunciando, y de la Unidad de Información Financiera. Hay un acceso a la Ciudad de Buenos Aires que pertenecía al Grupo Indalo, que es el grupo dueño de este canal, que es el acceso Riccieri. Ni bien asume este gobierno, no solamente levanta la intervención a Usol, que estaba cargada de irregularidades, sino que además interviene directamente y casi sin fundamentos el acceso Riccieri. Le quitan la concesión al Grupo Indalo y se la dan a una empresa que crean con capitales estatales y después volvieron a A otro concesionarla amigo con del las presidente. PPP. Claro, o sea, digo, hubo un direccionamiento concreto de sacarle la empresa a un grupo empresario que no era amigo y que era dueño del único canal opositor en la Argentina y de darle esa concesión a otras empresas y además de levantar la intervención a la empresa que tenía acciones del presidente de la Nación. Es alevoso. Ahora, las irregularidades, a ver, Sofía, que nos traes a través de tu informe, tu investigación, son escandalosas. Pero te pregunto, Ricardo, ¿cuánto han aumentado los peajes en la era Macri? En las rutas nacionales superaron el 1000% sin haber atraso tarifario anteriormente, porque uno por ahí dice, ¿cómo? ¿La luz aumentó más? Sí, pero en concesiones viales a nivel nacional y provincial no había atraso tarifario, todo lo contrario, se incrementaban todos los años, desde la década del 90, que inclusive se actualizaban en dólares violando el plan de convertibilidad, casi olvidan de eso. En rutas provinciales, María Eugenia Vidal llegó a aumentarlas más del 200%, cuando durante las gestiones anteriores aumentaban todos los años. En fin, insisto, esto es una estafa y no afecta solo al usuario vial, afecta a toda la comunidad y es un gran, acá preguntaba Luciana, es un gran negociado de la obra pública, donde están involucrados la patria contratista, el nefasto club de peaje de la década del 90 y los amigos del poder que se incorporaron en este negocio de la obra pública. Gracias por haber venido, No, por muy favor. amable. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos.